Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de la Fundación Palar. Hoy hablaremos sobre una de las civilizaciones más misteriosas de Occidente, Tartesos. ¿Alguna vez os habéis preguntado quiénes eran los tartesios y cómo vivían? Pues para ello vamos a viajar juntos a unos yacimientos arqueológicos increíbles en España para descubrir más sobre su cultura. ¡Vamos allá! Según los griegos, Tartesos era el nombre de la primera civilización de Occidente. Se desarrolló en el suroeste de España, en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Badajoz, teniendo un gran impacto en las tierras del interior y el Algarve portugués. Fue una civilización muy rica en plata y cobre, y dominó la ruta del estaño para obtener bronce. Los griegos escribieron sobre Tartesos, y eso es lo que hizo que naciera su mito. Entre ellos, el mito que se dice que incluso la plata utilizada para el templo del rey Salomón tuvo origen tartésico. Además, los tartesios también desarrollaron una lengua y escritura propia distinta a la de los pueblos vecinos. Además, tuvieron influencias culturales de Egipto y Fenicia en su fase final. La primera mención de Tartesos se encuentra en la obra del historiador griego Hecateo en el siglo VI a.C., y otros escritores antiguos como Heródoto hablaron del rey Argantonio y su incontable riqueza. Incluso el escritor romano Rufo Festo Abieno menciona en su obra Hora Marítima la ciudad de Gadir, antiguamente conocida como Tarteso. Pero, ¿qué pasó con Tartesos? Pues, aunque se han encontrado evidencias arqueológicas, aún quedan muchos misterios por desvelar. A lo largo de los años, muchos arqueólogos se han embarcado en la búsqueda de los restos de esta civilización, pero aún hoy en día sigue siendo un enigma. Sin embargo, gracias a los descubrimientos arqueológicos, hoy sabemos que la huella de Tartesos está enterrada bajo el paso del tiempo en muchos rincones de nuestra geografía. Por eso hoy os quiero hablar de varios de estos yacimientos arqueológicos, aunque hay muchos más. ¡Vamos allá! El primero es el Carambolo en Sevilla, donde se halló el tesoro del mismo nombre, que es un hito de la arqueología española. Fue en 1958 durante las obras de un campo de tiro. El tesoro estaba compuesto por 21 piezas de oro de 24 quilates y cerámica también de gran valor arqueológico. Este descubrimiento es considerado el origen de la arqueología tartésica moderna y es un hito importante para entender esta civilización. Ahora vamos a visitar la necrópolis de la Joya en Huelva. Este lugar es como un tesoro escondido. Aquí, los arqueólogos han descubierto una gran cantidad de tumbas y también objetos increíbles que nos han ayudado a entender mejor la cultura de Tartesos. ¿Sabías que este descubrimiento fue tan importante que marcó un antes y un después en el conocimiento de la cultura tartésica en el occidente peninsular? Y es que es como si hubiéramos encontrado un mapa del tesoro. Sigamos adelante y visitemos el Cabezo Juré en Huelva. ¿Alguna vez habéis escuchado hablar de la producción especializada de cobre? Pues bien, este es el lugar donde comenzó hace 5.000 años. Sí, imaginaros. Hace 5.000 años, la gente en este lugar ya estaba trabajando con el cobre y creando objetos increíbles. Brutal. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Pues que este yacimiento también marcó un antes y un después en la historia tartésica, ya que rompió con la tradicional interpretación que se decía que en la península la actividad metalúrgica no existía o era poco significativa en esas fechas. Ahora vamos con el yacimiento del Cerro de San Juan en Sevilla. Este lugar se describe con características similares al Carambolo, así que también es espectacular. Aquí, los arqueólogos han descubierto un altar fenicio que nos ha ayudado a entender mejor la relación entre la cultura de Tartesos y los fenicios. ¿Y queréis saberlo mejor? Pues que los arqueólogos aún están descubriendo cosas nuevas en este yacimiento, así que nunca sabemos lo que podemos encontrar en el futuro. Ahora viajaremos al Cerro Salomón en Huelva. Este asentamiento es considerado la mejor prueba para la localización de Tartesos en Huelva, ya que los fenicios, que eran comerciantes, buscaban minerales en esta zona. Y es que los orígenes más remotos de Huelva están vinculados a los tartesos, quienes fundaron la ciudad de Onuba en el siglo X a.C. y asimilaron elementos de culturas como la fenicia y la griega. Y bueno, sigamos nuestra aventura en el siguiente yacimiento, que es en Carmona, en Sevilla. Este lugar jugó un papel fundamental en la cultura de Tartesos debido a su ubicación estratégica en las rutas del Bajo Guadalquivir. Sus características orográficas
también proporcionaron buenas defensas naturales, lo que permitió el desarrollo de una gran cantidad de recursos. Y aunque los restos documentados en Carmona son escasos, estos nos permiten entender algo más sobre la vida de Tartessos en este lugar. Los investigadores han reconstruido parte de esta vida a partir de restos de utensilios, especialmente cerámicos. Y bien, el siguiente yacimiento es la necrópolis de Carissa Aurelia en Cádiz. Este es un lugar de gran importancia para el estudio de la cultura Tartessos y ha sido declarado bien de interés cultural. Con una extensión de más de 1,38 millones de metros cuadrados, este yacimiento esconde una ciudad en perfecto desarrollo, rodeada de un cinturón que formaba la necrópolis. Y ojo, que aún se conservan algunos restos de su muralla y materiales de construcción. Y el último yacimiento que vamos a ver hoy es la Mata de Campanario en Badajoz, conocido coloquialmente como Montones de Tierra, un lugar que ha adquirido un gran protagonismo en el estudio de la cultura tartésica en los últimos años. Y es que los arqueólogos han descubierto una gran cantidad de restos de cerámica y objetos de metal en este yacimiento, lo que nos permite entender mejor cómo vivían los tartesos. Pero como te he dicho, hay muchos más yacimientos. ¿Queréis que hables de ellos? Pues pónmelo en los comentarios. Y nada más por hoy. Esperamos haberlos ayudado a entender mejor la cultura de Tartessos y os animamos a visitar estos yacimientos para aprender aún más de ellos. Y si nos acompañáis en este canal, podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos, así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones, un buen like, seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar y también echar un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás todas las noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.